Gloria sea al Señor. Dios santo y bendito, amados, que la gracia, la misericordia y la paz del Señor esté siendo cada día más agregada a sus vidas, en sus corazones, y así santificar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la Biblia encontramos muchas figuras literarias, hipérboles, metáforas, parábolas, etc. Y hay una figura literaria poco conocida que es el quiasmo. Hemos oído varios en estos días en los mensajes. Por ejemplo, un discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Oímos también que todo creyente es salvo, pero no todo creyente participará del reino de los cielos. Ahora vamos a ver también este otro quiasmo que nos dice que todo creyente tiene vida eterna, pero no todo creyente es un vencedor. Vamos a orar para desarrollar este tema al cual el Señor nos ha llamado a nosotros como cuerpo de Cristo a glorificar y santificar el nombre del Señor. Lo hicimos a través de la alabanza, oímos el canto de la oración del reino. Ahora vamos a glorificarlo y exaltarlo con su santa y bendita palabra. Oramos, Padre. Damos gracias por su infinita misericordia, Señor, por su bondad sobre todas las cosas, de darnos la vida, la salud y la disposición en nuestros corazones, el querer como el hacer por su santa y bendita voluntad, para venir, Señor, a expresar nuestra gracia, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra exaltación, gloria, poder, reino, su santo y bendito nombre. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar su santa y bendita palabra, siempre pidiendo que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, el Maestro, y que nos lleve a un conocimiento cada vez más profundo, a una relación más cercana con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es uno con usted, Padre. Queremos ser uno también, así como Cristo es uno con usted. Por eso, Señor, le pedimos estar atentos, que estemos atentos a los movimientos del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, no contristarlo, no apagarlo, para que esta palabra tenga el efecto que usted quiere en nuestros corazones, que seamos instruidos, seamos consolados, seamos exhortados, seamos edificados, pero sobre todo comprender su propósito y plan eterno para Cristo Jesús y en nuestras vidas. En Cristo Jesús damos infinitas gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amado, no solamente Dios comisionó a la iglesia para ofrecer la oración del reino que nosotros conocemos en la oración del Padre Nuestro, sino que también llamó a la iglesia a pelear, a combatir y a arrojar a Satanás de nuestras vidas y de nuestro entorno, de la tierra, que es nuestra herencia. En la primera carta del apóstol Juan, dice en el capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto, dice, para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Entonces, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, en su ministerio, Él arrojó al diablo de todo lugar donde se encontraba, ya sea geográficamente, aún en la vida de muchas personas. Él lo hizo en su ministerio. Por ejemplo, el Evangelio según Mateo, dice Mateo 8:16, al atardecer, dice, trajeron muchos endemoniados y con su palabra echó los demonios y sanó a todos los enfermos.
Igualmente en Marcos capítulo 1, versículos 34 y 39, dice, y sanó a muchos enfermos de diversas dolencias y echó fuera muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios porque estos lo reconocían. Y entró en las sinagogas de ellos por toda Galilea predicando y echando fuera los demonios. El libro de los Hechos también, cuando el apóstol Pablo llega a la casa de Cornelio, él habla y lo registra Lucas en el capítulo 10, versículo 38 del libro de los Hechos. Dice, hablando el Señor respecto a Jesús de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia das. Y en Hechos 10:38 dice, respecto a Jesús de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo, este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es importante, Dios estaba con él. Se lo pueden subrayar, hermanos, porque el ministerio del Señor Jesús, durante su ministerio aquí en la tierra, Él destruyó muchas de las obras de Satanás y sus demonios. Y el Señor Jesús ha pasado este ministerio de una forma particular a su iglesia, a su cuerpo. Leemos en los versículos anteriores cómo Él comisionó a sus discípulos para realizar todo ese trabajo de echar al Satanás y a los demonios de los lugares donde estaban. Y esa es una misión que el Señor ha encargado a la iglesia y que la iglesia no ha podido entender, no ha podido comprender, y lo hace muchas veces de una manera que no es bíblica. Como el Cristo corporativo que somos nosotros, su cuerpo, la iglesia continúa ese ministerio del Señor Jesús que comenzó aquí en la tierra. Cada vez que se arroja el enemigo de un lugar, de una posición geográfica, se hace valer el principio del reino, de tal manera que tiene que huir el enemigo. Siempre que la autoridad y el señorío de nuestro Señor Jesucristo es reconocido y admitido, como aquí se ha reconocido y admitido, Satanás no podrá jamás actuar. Está atado, está imposibilitado. Mateo 12, 28, 29 dice lo siguiente: pero si por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. Hace una pregunta: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y arrebatar sus bienes si primero no ata al fuerte? Y entonces saqueará su casa. Hermanos, donde está manifestado el reino de Dios, el poder de Dios está presente en ese lugar para sanar y liberar a su pueblo, así como lo dijo Jesús, de la opresión del diablo, de la opresión del enemigo. Cuando ya Satanás no tiene lugar en una persona, cuando no tiene lugar en un lugar establecido donde se ha manifestado el reino de Dios con poder y gloria, Satanás tiene que huir. El reino de Dios es establecido y la casa del enemigo, del diablo, es destruida, es saqueada totalmente, porque ese hombre fuerte ha sido atado, ha sido expulsado, ha sido sacado. Recuerden, hermanos, que Satanás tiene que huir cuando las personas se someten a Dios. Oiga bien esta palabra, hermanos. Cuando una persona se somete a Dios y resiste al diablo, este tiene que huir. Porque una persona puede estar reprendiendo, pero si no es una persona sometida a Dios verdaderamente, no tiene ninguna autoridad para hacerlo. Santiago 4:7 dice:
Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Esto es una fórmula sencilla de aplicar, pero que muchas veces se pasa por alto. Siempre que Cristo es proclamado, los demonios tienen que huir. El Señor prometió al pueblo de Israel, que es sombra de la iglesia, es tipo de la iglesia, prometió que si ellos obedecían, entonces Él eliminaría a sus enemigos de su camino. Veamos dos pasajes de Deuteronomio 28:1, 2:7. Dice lo siguiente, el versículo 1: y sucederá que si oyes atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Yahweh tu Dios te levantará sobre todas las naciones de la tierra. Esa es una promesa del Señor. ¿A quién obedece? ¿A quién se somete? Versículo 2: y por haber obedecido la voz de Yahweh tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Finalmente, el versículo 7: Yahweh hará que tus enemigos, los que se levantan contra ti, sean derrotados delante de ti. Por un solo camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Gloria a Dios por esta palabra, esta promesa. Y en Levítico 26, 3 y 7 dice: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, perseguiréis a vuestros enemigos, los cuales caerán a cuchillo delante de vosotros. Hermanos, es imperativo es algo que no es negociable, donde el reino de Dios se manifiesta, ese poder, ese dominio de Satanás se elimina. El reino se transfiere a Dios el lugar y se elimina el reino del enemigo. Por eso siempre que es proclamado, el enemigo huye. Ahora es importante esto, hermano, que no lo debemos pasar por alto. Es necesario, imperativo, que aquellos que se encargan de llevar el trabajo de Dios, de desalojar al enemigo, a Satanás, caminen en la justicia de Cristo. Esa justicia que Dios ha provisto. Si en algún individuo existe la posibilidad de que Satanás pueda hacer mofa, mella de él, Dios no lo puede habilitar, no le puede entregar su autoridad. ¿Se acuerdan de los hijos de Seba en el libro de los Hechos? Que comenzaron a exorcizar demonios, y los demonios se burlaron, dice. A Cristo conocemos y de Pablo sabemos, pero ustedes quiénes son. E inmediatamente saltaron sobre ellos. Efesios 4:27. O sea, la persona tiene que tener una autoridad, pero que no es solamente un título, sino que tiene que caminar en la justicia de Cristo que Dios nos ha provisto. Efesios 4:27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando hay pecados no confesados, cuando hay enojos que no se toman las medidas necesarias, se da lugar al diablo.
Eso nos va a llevar nuevamente al hecho de que el crecimiento en la vida espiritual, ese crecimiento en la vida espiritual está unido al poder y la autoridad. Entre más la iglesia crece y el conocimiento en la vida divina, mayor autoridad tiene aquí en la tierra. Una iglesia que no crece, una iglesia que no está revestida de Cristo, una iglesia que no trabaja, no se niega a sí mismo, toma su cruz para seguir al Señor Jesús en un discipulado verdadero, no tiene ninguna autoridad, hermanos. Todos aquellos que se enfrentan al enemigo deben tener puesta la coraza de justicia. Efesios 6, 14. ¿Escuchó, hermanos? Todo aquel que se enfrenta al diablo, a Satanás, a sus demonios, tiene que llevar puesta la coraza de justicia. Efesios 6, 14. Dice el apóstol Pablo: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos de la coraza de justicia. Porque aunque un creyente camine en la injusticia, es decir, no camine en la justicia de Dios, puede predicar, puede dar testimonio, hasta convertir, etcétera, etcétera, pero estará sin poder, hermano. No tendrá el poder para llevar a cabo la batalla contra el enemigo de Dios en este lugar o en cualquier lugar donde se encuentre. Consecuentemente, a medida que nos sometemos al liderazgo de Cristo, buscamos cómo morir día con día. O sea, tomar la cruz es eso, hermanos. Tomar la cruz es todos los días morir. Porque cuando una persona miraba a alguien cargando una cruz e iba a ser ejecutado, sabía que esa persona iba a morir. Entonces, cuando el Señor nos dice niéguese a sí mismo y tomar su cruz diariamente, quiere decir que tenemos que morir día con día, de momento en lugar, en momento, aquí y ahora. Repito, todos aquellos que se enfrentan al enemigo en una batalla tienen que llevar la coraza de justicia que menciona Efesios 6:14. Usted me preguntará, ¿y cuál es esa coraza de justicia? Pues vamos a 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. En Él es la justicia que nos es imputada en la cruz del Calvario por Dios, que nos ve justos, pero esa justicia tenemos que llevarla en obra. Como dice Efesios 2:10, obras que fueran preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. Recordemos que aquí lo hemos dicho, Cristo debe tener el primer lugar. Cabeza de todas las cosas, y tiene que ser cabeza de la iglesia en primer lugar. Entonces, en la medida que la iglesia lucha, se enfrenta, saca al enemigo aquí en la tierra, se va a ver el avance del reino de Dios, porque Satanás irá perdiendo terreno poco a poco, de manera que la iglesia apresura la manifestación fuera del reino. Es decir, en la medida que la iglesia trabaja en esta llamada lucha espiritual, a desterrar al enemigo, a sacar al enemigo, el reino de Dios se va manifestando poco a poco, va avanzando el enemigo va siendo desplazado. Los que conocen de milicia saben a qué me refiero. En cuanto más va avanzando, más se va ganando el terreno, más se va eliminando el enemigo. Eso es lo que el Señor quiere que su iglesia haga.
El apóstol Pedro lo dijo claramente, que nosotros debemos de andar en una vida recta, preparándonos para la venida del Rey, apresurándonos para eso. Ahora viene una pregunta que yo tenía pensado hacerle en el chat, pero a lo mejor vemos en el mensaje. La pregunta es esta, hermano: ¿por qué Satanás es dejado en la tierra? ¿Por qué fue dejado en la tierra y no fue aplastado, destruido, enviado de una vez al lago de fuego? Cuando Cristo resucitó, proclamó su victoria, ya había despojado a los principados, potestades, los había exhibido públicamente, los hizo desfilar, totalmente humillados y avergonzados delante de la cruz del Calvario. ¿Por qué no lo eliminó allí mismo? ¿Por qué no lo destruyó, hermano? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Sí o no? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Y la respuesta tiene dos partes, hermano. En primer lugar, Dios deja a Satanás en esta tierra para probar la victoria y triunfo de Cristo sobre él y para traerle gloria a Dios. Si él lo destruyera inmediatamente, él lo puede hacer en cualquier momento, pero él quiere que este pueblo caído que somos nosotros lo levantemos, luchemos, tengamos victoria sobre el enemigo, porque en eso nosotros glorificamos a Dios. Cuando nosotros vivimos la vida resucitada de su Hijo, nosotros glorificamos a Dios y avergonzamos al enemigo. Cuando nos sometemos a Cristo, nos sometemos a Él, resistimos al diablo, Él huye, glorificamos a Dios. Como dice Santiago 4:7. Por eso el Señor lo ha dejado, para manifestar su gloria. En segundo lugar, Dios deja a Satanás en la tierra, escuche bien, para utilizarlo como una herramienta para refinar y probar a los santos de Dios, a sus hijos. Porque, hermano, es por medio de las pruebas, por medio de las tribulaciones, por medio de las angustias, por todo aquello que el enemigo toca, lo refinamos y lo conformamos cada vez de acuerdo con la imagen de Cristo. El sufrimiento, la pena, las angustias, el Señor siendo Señor a través de la obediencia, a través del sufrimiento, Él aprendió a someterse al Padre, a obedecer. Pero nosotros somos reacios a eso, no queremos sufrir, no queremos tener tribulaciones, y le pedimos a Dios que nos las quite. Y el Señor tiene que decirnos al creyente verdadero: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todos tenemos un aguijón, hermanos, y por más que pidamos al Señor, si Él quiere que nosotros venzamos en esa prueba, salgamos victoriosos, no nos va a quitar ese aguijón, como lo hizo con el apóstol Pedro. Leo Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, que dice: y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, y la paciencia carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza. Gloria a Dios. Pero ¿quién se gloria, hermanos? Seamos honestos. ¿Quién se gloria en una tribulación, en una enfermedad, en un sufrimiento, en una angustia, en una tristeza, en un temor, en una soledad, en una traición? ¿Quién, hermanos? Da gracias a Dios por eso. Santiago 1:3 dice:
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano, es por medio de la crucifixión, de las pruebas y el bautismo del sufrimiento que busca Dios construir nuestro carácter, hacer posible que le sea presentada una novia pura, sin mancha. De la misma forma que en la boda judía, cuando la persona se desposaba, tenía el padre que santificarla, limpiarla, y entonces el hijo la recibía y la presentaba al padre. El Señor está refinando a su iglesia, está limpiando a su iglesia, está santificando a su iglesia para presentarla como novia a su padre y decirle: Señor, mi novia está lista. Y hasta que está lista la novia, el padre viene. Busque la boda judía, que tiene una riqueza tipológica en esta. De la misma manera que Dios permitió que las naciones de Canaán no fueran destruidas cuando se tomó la tierra prometida, Dios permite que el enemigo permanezca en esta tierra con un propósito, para nuestro beneficio, hermanos. Deuteronomio 7:22 dice: y Yahweh tu Dios irá expulsando a estos pueblos poco a poco. No podrás acabar con ellos enseguida, no sea que las fieras del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Entonces Dios va a dejar al enemigo hasta que nosotros podamos ver la plenitud de la imagen de Dios, de su Hijo, en su Hijo, para que nazca en nosotros. Porque igual que los cananeos trataron de devorar a Israel, Primera de Pedro 5:8-9 dice que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Números 13:32 dice: y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo: el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. Seamos sobrios, dice Pedro. Sed sobrios. Velad. Sobrios quiere decir una persona que tiene todas sus facultades en ejercicio, sus funciones. Porque una persona que está borracha, ebria, ha perdido su control, ha perdido el sentido de la realidad. Sean sobrios y velen, que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero él dice: resistidle firmes pues en la fe. Sin embargo, la intención de Dios es que los malos ratos que nosotros pasamos, las pruebas, lo que el enemigo quiere muchas veces hacer en nuestras vidas, y yo hago la salvedad también, hermanos, que el enemigo no es que tiene la libertad de tocar a un verdadero creyente. Recordemos cuando el Señor le dijo a Pedro: Satanás ha pedido zarandearas, pero yo he rogado por ustedes para que tu fe no decaiga. Él pide, él no va en contra de un hijo de Dios libremente, si no es por una autorización previa del Señor, con un propósito fundamental. Él no va a permitir que el enemigo nos destruya, sino que el enemigo sea para nosotros pan
conmigo. Pan casera. Como dijo Caleb a los cananeos, o de los cananeos, Números 14:9. Yo se los leo, hermanos, para ir avanzando poco a poco, porque el tema es un poco extenso. Ustedes tenían que haber leído esos versículos. Si no lo hicieron, es que son desobedientes. Perdón que se los diga. Todo aquel, yo mando eso para que los lean. Aquel que no lo hace está en sujeción y desobediencia, porque son enviados con un propósito, no para quitarle el tiempo, no para quitarle Netflix, no para quitarle el Deportivo Saprissa, no para quitarle el deporte, es para que estudie los versículos y cuando usted venga esté familiarizado con lo que yo voy a leer. Vamos a leer entonces Números 14:9. Dice: pero no os rebeléis contra Yahweh, ni temáis a la gente del país, porque serán como nuestro pan. Su defensa se ha apartado de ellos, y Yahweh está con nosotros, no les tengáis temor. No debemos temer al enemigo. Si el enemigo ya fue despojado, ya se le quitó el aguijón de la muerte, que es el pecado, está vencido, pero lo ha dejado para nosotros luchar y terminar la obra de expulsarlo de la tierra, para lo cual el Señor nos ha dejado con ese propósito. Todo eso, malos ratos, pruebas, son como un alimento espiritual para nosotros, como puntos de apoyo para conseguir el crecimiento de la estatura del varón perfecto, para nuestro crecimiento, para formar nuestro carácter. Por eso leo Romanos 11:33. Pablo, después de estar exponiendo toda la justicia de Dios, la obra de Dios, exclama: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gloria a Dios por eso. Qué grandeza, hermanos, qué grandeza almacenan la riqueza de la visión y el conocimiento de Dios. Qué imposibles son adivinar sus juicios, y sus caminos son imposibles de predecir. Pero ahí está su gloria, ahí está su poder. Entonces, hermanos, la iglesia, todos están familiarizados como un instrumento que ahora muy pocas veces se usa, un hacha. Ahora con los adelantos tecnológicos ya casi nadie raja leña. Yo les aseguro que muchos de nosotros agarramos un hacha y cuando le hacemos así nos vamos con la hacha para atrás. O si no la aguantamos, no la resistimos, porque somos débiles en ese sentido. Pues la iglesia es como el hacha de Dios. Porque en resumen, Dios desea recobrar la tierra para que su Hijo pueda ser manifestado y tener toda la plenitud y ser todo en todo. Como hemos dicho antes, el procedimiento debe ser, debe tener una meta: el ganar las almas. Y tal vez eso le va a sonar como herejía, hermanos, pero el ganar las almas no es el objetivo primario de Dios. El objetivo de Dios es el aumento de su Hijo, la grandeza de su Hijo. Y el ganar almas es parte de ese plan, pero el propósito y el objetivo es otro. ¿Cómo podemos hacer eso? Ganar almas consiste en recoger todos los materiales para edificar una casa. Y usted y yo también somos esas piedras vivas que dice el apóstol Pedro, que estamos siendo recogidas, que hemos sido recogidas para ir
construyendo la casa espiritual de Dios. El evangelismo es muy importante, claro que sí. Pero recoger las piedras preciosas individualmente no es el objetivo principal de Dios. Es el edificio lo que Él desea, ver construida su casa, pero no la casa material, la casa de Dios, la iglesia, su iglesia, siendo edificada. Es solamente un medio para lograr un fin. A veces nosotros confundimos los fines con los medios y por eso muchas veces andamos dando palos de ciego. El fin es construir la iglesia para que se manifieste la gloria de Cristo. Y si se manifiesta la gloria de Cristo, se manifiesta también la gloria de Dios. Entonces, Dios desea recobrar esta tierra para que su reino pueda ser establecido. Hoy se cantó: venga tu reino, la oración del reino. Eso se hace creando las iglesias locales en cada región, en cada punto. Porque a la medida que la iglesia es construida, Dios recobra la tierra para Cristo. Y Cristo es aumentado y hecho preeminente y convertido en el primogénito de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Ese es el objetivo, hermanos. Ese es el propósito. Esta iglesia está aquí no por casualidad, un propósito. Este es un territorio ganado para Cristo. Recordemos que hay enemigos territoriales. Daniel fue atrasado por el príncipe de Persia, y el ángel le dijo: no, voy contra el príncipe de Grecia y veo contra el príncipe de Persia. Hay lugares, hay regiones donde el enemigo tiene control. Por eso en lugares como Corea del Norte, Irán, Somalia, Nigeria, todos esos lugares donde se está peleando una batalla tremenda para conquistar la tierra, el enemigo tiene control sobre todo eso. Pero gloria a Dios por esos misioneros valientes y ese pueblo valiente que lucha para establecer un reino, establecer la preeminencia de Cristo en esa tierra. Y tenemos que orar nosotros por ellos. Sabemos que en las batallas, en las guerras, están los soldados que van al frente, pero también detrás hay toda una logística: los que hacen los uniformes, los que hacen las botas, los que hacen los fusiles, los que hacen las balas, los que hacen los alimentos para las tropas. Son parte de la guerra espiritual. Pero la iglesia ni eso hace, hermano. Dentro de ese concepto, hermano, de la construcción de la iglesia, porque el Señor lo dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo es posible eso? Primero, hermanos, los creyentes tienen que tener un sometimiento absoluto a Cristo Jesús. Número 2, debe haber unidad. Número 3, tienen que orar para que llegue pronto el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino, Señor. Es la oración del reino, que debe ser una oración de todos los días. Y cuando usted se reúne, yo me levanto en la madrugada, yo le digo: Señor, en este momento me uno a todos los hermanos que están orando para que su reino venga, se establezca, Cristo sea nuestro Rey. Señor, para que su voluntad, así como en los seres celestiales la hacen, también en la tierra sus hijos terrenales la cumplamos. Esa es la manera en que nosotros podemos contribuir, ir ganando ese terreno para Dios. La iglesia que puede ser comparada como un hacha. No sé si alguien conoce un hacha aquí o no, ya no se conoce. Sí.
En tanto que el sistema de Satanás y el sistema mundial se comparan con un árbol. Hay que derribarlo a hachazos. Y para hacerlo, para derribar un árbol a hachazos, la persona tiene que tener fuerza para que el hacha no lo bote. Tiene que tener la certeza de que va a derribar ese árbol hachazo por hachazo. De la forma que la iglesia va haciendo pedazos el dominio de Satanás, poco a poco se va pavimentando el camino del reino de Dios para que sea alcanzado, sea visible y facilitado su acceso. Se va estableciendo, o cuando se va rompiendo y se va abriendo un camino en una selva. Éxodo 23:30, leo para ustedes. El Señor le dijo: poco a poco los iré echando de tu presencia hasta que fructifiques y heredes la tierra. Igualmente, poco a poco el Señor, a medida que la iglesia vaya avanzando, va a ir echando a sus enemigos hasta que usted y yo heredemos esta tierra. Olvídese que usted va a vivir en el cielo. Por Dios, no, va a vivir aquí en la tierra. Y esa es la labor que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Deuteronomio 7:22 ya lo leímos. Con cada golpe de hacha que la iglesia esté dando, nueva tierra es tomada para Dios. Nueva tierra es arrebatada a Satanás y a sus demonios. Entonces, hermanos, cuando suficiente terreno haya sido adquirido, recordemos lo que decía el Señor: cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces esa labor tiene que hacerse, porque cuando suficiente terreno haya sido adquirido y la edad del reino ya sea propicia, va a ser violentamente introducida por medio del retorno físico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él será Rey. Pero a medida que la iglesia avanza, el reino de Satanás, ese árbol de Satanás, va a ser menor y solamente va a estar a un soplo de Cristo para arrojarlo totalmente de la tierra. Segunda de Tesalonicenses 2:8, Isaías 11:4. Ustedes saben que, aunque busquen ahí para descansar un rato, ustedes saben que existe un término judío que se llama eluti posseditis juris, es decir, la posesión que un gobierno tenga del terreno hace que sea reconocido internacionalmente. Si unos rebeldes comienzan a tomar territorios y ya han adquirido suficiente territorio de un país, los gobiernos pueden comenzar a reconocerlos como legítimos gobernantes de ese territorio. Entonces, a medida que la iglesia va sacando al enemigo, va extendiendo su reino, entonces vendrá tomado violentamente por la venida del Señor Jesús, y con un soplo de su boca, con un soplo de sus labios, va a destruir al enemigo. Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Qué glorioso, hermanos. Isaías 11:4 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra, herirá al opresor con la vara de su boca
y con el espíritu de sus labios matará al impío. Gloria a Dios, hermanos. Eso nos lleva a alabar al Señor. Qué grandioso, qué maravilloso el propósito eterno de Dios. Muchos creyentes han abrazado diferentes conceptos acerca de cómo destronar a Satanás. Han visto cómo el dominio de Satanás ha caído. El Señor dijo: vi cómo Satanás venía y caía del cielo. Pero muchos creyentes quieren hacerlo no con un hacha, sino con una motosierra. Pero eso no es el procedimiento del Señor. Ese no es el proceso de Dios. Sino que poco a poco va haciéndose imperceptible ese avance. Y el Señor lo compara, Mateo 13, 31, 32, con un grano de mostaza. El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay, pero el árbol es muy grande. Ese grano de mostaza llegará a formar un gran árbol que va a cubrir toda la tierra. Ese árbol va a crecer poco a poco. Dios no procede por saltos. Natura non facit saltus, decían los latinos. La naturaleza no procede por saltos. La unión del hombre y la mujer deposita el espermatozoide en el óvulo y mañana, al día siguiente, no nace el niño. ¿Verdad que no? Sería algo contra natura. Tiene que haber un proceso de crecimiento hasta 9 meses. Igual llegará un día que el árbol, que fue una semilla de mostaza, va a llegar a cubrir toda la tierra y las aves del cielo anidarán en sus frondosas ramas. Entonces esto nos va a llevar de la mano, hermanos queridos, a algo muy importante: los vencedores. Hermanos, ¿quiénes son verdaderamente los vencedores? Porque la enseñanza sobre los vencedores ha sido una enseñanza tergiversada, abusada, mal presentada y muy explotada. Creo que hay una verdad que tiene que ser aprendida en esta difícil materia de los vencedores. Todos dicen: no, es que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. El diablo lo ve y le dice: a mí me parece que no, ¿verdad? ¿Será o no será? Se está rajando, ¿verdad? No olvidemos, hermanos, que el propósito eterno de Dios es establecer la soberanía universal de su Hijo Jesucristo, además de hacerle primogénito de todos sus hijos, de muchos hijos. Hemos aprendido mucho, hermanos, acerca que la iglesia es el vehículo que Dios usa para ese propósito, para ese objetivo. El plan de Dios incluye a la iglesia dentro de su propósito eterno, con ese objetivo de llegar a establecer poco a poco un reino invisible aquí en la tierra, para que venga el reino físico y Dios se manifieste a través de Cristo. Pero, hermanos, en nuestros días, no obstante, hermanos, no es ver que la exteriorización del testimonio de la iglesia deja mucho que desear. Se encuentra en un estado lamentable. Tenemos una iglesia que se ha convertido, y repito, hasta la saciedad, en un club social donde la gente llega a divertirse, a pasar un buen rato mientras llega a su casa a almorzar. Se ha convertido en un lugar donde la persona quiere oír solo cosas agradables, que le endulcen el oído, tienen comezón de oír, por eso caen en las fábulas y por eso hace posible que
surjan esa plaga de falsos profetas y falsos apóstoles que van a satisfacer esa demanda. Y para satisfacer esa demanda y para que pueda mantenerse hay que pagar. Y los incautos pagan por eso. Todavía persisten muchas divisiones en la iglesia. Hay mucho egoísmo, hay mucha envidia, hay celo ministerial, hay serruchazos de piso, hay difamaciones, hay calumnias, hay inmoralidades. Todo lo que el apóstol menciona en la epístola a su hijo espiritual Timoteo, en estos últimos tiempos vendrán ese tipo de hombres, y no son los de fuera, son dentro de la iglesia, amadores de sí mismos, blasfemos, su Dios es el vientre, hacerse rico a costa de los incautos. Eso lo estamos viendo, hermanos. La carnalidad marcha también de una manera escandalosa. Y el señorío de Cristo ha sido reemplazado, ha sido sustituido por los sistemas del hombre. Ahora es más importante la figura de quien está delante en una congregación y no de Cristo. Y todos dicen, ahora es que voy a ir a la iglesia de fulano de tal, voy a ir a la iglesia de fulano de tal. Que nosotros no somos propietarios de ninguna iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo. Él se sacrificó y murió por la iglesia. Y peor aún, hermanos, pocos cristianos tienen un claro entendimiento cuál es el propósito y plan eterno de Dios. ¿Por qué? Porque tristemente la mayor parte de los creyentes están atrapados en sus propios asuntos personales, en sus propios intereses en lugar de los intereses de Dios. Yo digo que la familia es importante, sí, claro, pero cuando el Señor Jesús lo llegaron a buscar, Evangelio de Marcos y Mateo, y le dijeron, Señor Jesús, allá afuera están tu mamá y tus hermanos que te buscan. ¿Y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Son todos aquellos que hacen mi voluntad. Como decía un hermano, ¿alguien me está escuchando, hermanos? Sí, ¿me estoy explicando o no? Bueno, gloria a Dios por eso, hermanos. Estamos nosotros atrapados en nuestro propio egoísmo. Somos una iglesia egocéntrica, que solo pensamos en nosotros y no en lo que Dios quiere. Solo pensamos en hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Hay tres palabras que debemos nosotros tener en nuestro diccionario: negar, menguar y morir. Entonces, de acuerdo con esto, hermanos, la victoria de Cristo no puede verse en la vida de la mayor parte de los creyentes. Así Dios no puede depender, hermanos, de una iglesia enferma, decaída, vencida, derrotada para llevar a cabo su propósito. Entonces, ¿quiere decir esto entonces que Dios no va a edificar su iglesia? Sí, claro. Porque Él la iba a edificar hasta el final. Porque en tanto que Dios no puede depender de todo su pueblo para llevar a cabo su objetivo, Él pone sus ojos en un remanente para llevarlo a cabo. Y la Escritura identifica a ese remanente como los vencedores.
¿Aló? Él va a poner su remanente en esas personas para llevar a cabo por ellos su propósito y plan eterno. Y lo vamos a ver más adelante, cuando veamos el remanente de Josué y Caleb, el remanente de Gideón y sus 300 hombres, y así sucesivamente un remanente, un pequeño grupo para lograr su propósito eterno. El Señor está levantando en las iglesias a aquellos que quieren ser parte de ese remanente, a quien Dios les ha placido darles el reino. Como dijo el Señor a sus discípulos: manada pequeña, a ustedes el Señor le ha placido darles el reino. Entonces hay un llamado a vencer. Porque en estos tiempos, hermanos, de ese fracaso universal, hablando espiritualmente, el Señor siempre se las ha arreglado para levantar un pequeño grupo de gente que mantiene su testimonio en la tierra para vencer al enemigo, para vencer las obras del enemigo. Y el libro de los jueces levantó muchos jueces. Levantó a Gideón, levantó a Jabter, levantó a Débora y a muchos más. Tales situaciones se encuentran en la Biblia, como en la historia de la iglesia, hermanos. Vaya por un momento a Apocalipsis capítulo 2 y 3. Porque el libro de Apocalipsis fue escrito en un momento de declive espiritual, tal como leemos en los capítulos 2 y 3. Las iglesias, como en ese tiempo estaban alejándose del pensamiento original de Dios, se había desviado, se había desvirtuado, se había apartado del plan y propósito eterno de Dios. Entonces el Señor buscó la forma de asegurarse un grupo de creyentes en cada iglesia local que llevara a cabo el cumplimiento del llamado a vencer por parte de Él. Y en estas cartas Dios señala a los vencedores de cada una de las 7 iglesias del Asia con un premio personal especial. Hoy nos sigue llamando verdaderamente sigue llamando a ese remanente, a ese grupo que lance ese grito para vencer. Capítulo 2 de Apocalipsis. Veamos este repaso. Capítulo 2, versículo 7. A la iglesia de Éfeso: el que tiene oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al que venza, no a todos, al que venza. A la iglesia de Esmirna, siempre dice: el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la muerte. Segunda, a la iglesia de Pérgamo, versículo 17: el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y esculpido en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. A la iglesia de Tiatira: al que venza y al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Gloria a Dios. Ahora pasamos a Apocalipsis 3, 5, 12 y 21. A la iglesia de Sardis: el que así venza se vestirá con vestiduras blancas, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Versículo 12, la iglesia de Filadelfia: al que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Y finalmente la iglesia de la Odisea, la iglesia que era tibia, sí va a haber vencedores, es una iglesia tibia. Dice: al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono. Hermanos, qué promesa. Como también yo vencí, me senté con mi Padre en el trono. Finalmente Apocalipsis 21:7 dice: el que venza heredará estas cosas, y le seré por Dios, y él me será por hijo. Ya que no dice todos, sino al que venza, al que vence. El otro dice: al que venciere, al que venciere. Finalmente, ya para cerrar, hermanos, ¿cuál es esa vasija de los vencedores? La pregunta es: ¿quién es exactamente un vencedor? No sé si dejárselas para que de tarea o lo vemos de una sola vez. Para comenzar, hermanos, el vencedor, vamos a decir que el vencedor no es una clase especial, no es un Superman espiritual. No es alguien especialísimo en su forma de cristiano. Los vencedores no son cristianos que se han ganado el privilegio de ser llamados de una forma diferente a sus hermanos en Cristo. Un vencedor, hermano, es simplemente un cristiano normal. ¿Qué me quiere decir con eso? Que un cristiano normal es aquel que cumple y camina en todo lo que Dios ha ordenado en su santa y bendita palabra. Todo lo que Dios nos ha asegurado por medio de su Hijo. En aquel tiempo nos habló por los profetas, pero ahora habla por medio de su Hijo. El vencedor es aquel que hace todo lo que el Hijo dice. Un cristiano es aquel que hace normal, un cristiano normal es el vencedor que hace suya la victoria de Cristo. Así que los vencedores del mundo, la carne y del diablo, lo logran dejando vivir en ellos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y poder decir como el apóstol Gálatas 2:20: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que sufrió y murió por mí. O sea, crucificar la carne. Con Él estoy juntamente crucificado. Con Él juntamente voy muriendo día con día. Eso es tomar su cruz. La gente cree que tomar la cruz es un matrimonio, que es una enfermedad. No, es morir cada día a nuestro yo, a nuestro ego, revestirnos del nuevo hombre, despojarnos del viejo, dejar vivir en nosotros la vida del Señor Jesucristo, revestidos de Cristo. Todos los cristianos que no llegan a alcanzar lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha proveído por medio de la cruz, son cristianos subnormales, por no decir anormales. Y se los digo, hermanos, con todo respeto, yo no estoy juzgando a nadie, porque esto que estoy diciendo no es muy popular. Usted va a decir: entonces que yo soy un retrasado mental. No, simplemente es una persona rebelde, insujeta, que no obedece. Y un cristiano normal no hace eso que usted hace: rebelarse contra sus autoridades, rebelarse contra Dios, no cumplir con la ley de Cristo, etcétera, etcétera. No orar, no leer la palabra, no congregarse, no servir, etcétera, etcétera, etcétera. No cumplir con las disciplinas espirituales, etcétera, etcétera. Porque la mente de muchos cristianos, una persona que vence al diablo, a la carne y al mundo, es una persona rara, es un bicho raro.
Pero la vida vencedora es perfectamente normal para un cristiano. Romanos 5:14. El apóstol da una reseña, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. En otras versiones dice, porque el pecado no se enseñorea, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Primero Juan capítulo 5, versículos 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay que experimentar un nuevo nacimiento primeramente. Y después experimentar ese crecimiento hasta llegar verdaderamente a ser un discípulo y llegar a ser un vencedor. Entonces, repetimos, un vencedor es simplemente un cristiano normal. No es un Superman espiritual ni nada por el estilo. Ni nadie que la gente le diga, es que usted está más cerca de Dios, por eso ore por mí, como dicen muchas personas. Pero como hoy la cristiandad se encuentra en un estado anormal, hay pocos vencedores. La mayoría son personas vencidas. Los vencedores son aquellos que buscan la intención original de Dios, el propósito original de Dios. Son los grupos de creyentes que Dios utiliza para vencer a su enemigo, para irlo sacando, desplazándolo. Primeramente de nuestras vidas, de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros lugares, de nuestro país, del mundo entero. Los vencedores son aquellos que son maduros, no más duros, ¿verdad? Maduros, victoriosos y están listos para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Los vencedores hacen por Dios lo que la iglesia ha dejado de hacer. Están en la tierra para recobrar su testimonio. Son aquellos que entran en la victoria de Cristo y siguen su ejemplo de vencedores. De nuevo Apocalipsis 3:21. Al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y finalmente Apocalipsis 21:7. El que venza heredará estas cosas y le seré por Dios y él me será por hijo. Así que hermanos, la pregunta que nos hacemos hoy es, ya para finalizar, ¿usted es un creyente que ha nacido de nuevo? ¿Sí o no? ¿Usted es un creyente que es discípulo? ¿Sí o no? ¿Usted es un creyente que entrará y participará del reino de los cielos? ¿Sí o no? ¿Usted es un creyente vencedor o es un creyente vencido? ¿Sí o no? ¿Usted es un creyente normal o es un creyente anormal? ¿Sí o no? ¿Se entiende la palabra? Haga esa, lléname por favor esa encuesta. Pero para usted, no me la mande a mí. Eso es algo que solamente de usted con Dios únicamente. Oramos. Padre amado y Dios todopoderoso y Dios bendito, Señor, gracias por esta palabra, Señor, de poder que usted, Señor, ha manifestado por medio de su siervo. Señor, yo oro para que su iglesia entienda verdaderamente cuál es su propósito y su plan eterno para con Cristo Jesús, siendo nosotros únicamente
un instrumento en sus manos santas y benditas para lograr que el reino vaya siendo establecido en esta tierra por medio de vencer día con día, ir ganando ese territorio para que el reino de Dios se establezca en esta tierra y que ahora el reino sufra esa violencia con la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso nosotros oramos hoy, Señor, que su reino venga a nosotros, se establezca en esta tierra, siendo nuestro Rey, el Señor Jesucristo, el Rey infinito de poder. Señor, que su voluntad, que se cumple ya en los cielos, la cumplen todos los principados, tronos, potestades, gobernadores, serafines, querubines, ofanines, arcángeles y ángeles, todos cumplen su voluntad aquí también. Sus hijos terrenales, cumplamos su voluntad, Señor. Que oremos por lo que usted quiere, no por lo que nosotros queremos, Señor. Que se haga su voluntad, no la nuestra. Y eso implica morir día con día, de momento en momento, aquí y ahora, tomar la cruz, negarse, menguar, morir día con día, para ser un cristiano normal, un vencedor en Cristo Jesús. Dejamos esta palabra, Señor, en los corazones de sus hijos, para que se ha caído en una tierra fértil, produzca el fruto que usted quiere. Y que de esta congregación, Señor, usted levante un remanente que verdaderamente quiera luchar por usted para el establecimiento de su reino. Que levante esa manada pequeña a la cual usted le ha placido dar ese reino. Que se despierte esa hambre y ese interés en cada uno de nosotros para poder hacerlo, Señor. Sabemos que hay muchos obstáculos, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús cuando queremos hacerlo, Señor. Porque usted ha puesto en nosotros el querer como el hacer, con su santa y bendita voluntad. Por eso, Señor, ahora nos despedimos pidiéndole, Señor, que usted guarde a su pueblo, guarde sus corazones y que mediten día con día en su palabra, la mastiquen, la digieran, para que puedan tener la dicha de ser cristianos normales y vencedores. En Cristo Jesús le damos infinitas gracias. Amén y amén.